episodio 9 de la temporada 1 llamado Ladrones. El episodio empieza con nuestros protagonistas volando tranquilos en la noche cuando de repente a Pansy le da sueño y sugiere ir a un hotel para poder bañarse y dormir cómodos, y le coloca un gorro a Goku para que no los descubran cuando se crucen gente, por lo que Glorio acepta y se dirigen al hotel. Al llegar al estacionamiento le recomiendan a Goku de que deje su báculo sagrado y que coloque la esfera del dragón en un bolso para que pasen desapercibidos, así pueden entrar al lugar. Y a medida que caminan por el hotel, vemos que el lugar tiene unos cuantos bandidos que los miran de una forma muy sospechosa. Glorio recomienda que pasen la noche juntos en la misma habitación, mientras que el Supremo Kaiosama y Pansy se preguntan cómo es que Glorio tiene tanto dinero, al mismo tiempo que Goku se pone molesto y se quita el sombrero, lo que hace que sus amigos lo reten y que los bandidos descubran de que es el niño que derrotó al Tamagami y que tiene una esfera del dragón. Al rato de eso, Pansy sale muy feliz de darse un baño y le ordena a Goku de que él también se bañe ya que está muy sucio, y este acepta con cero ganas, pero Pansy le pregunta si tiene ropa, y Goku le responde de que solo la que lleva puesta. Es por eso que cuando sale del baño, sale con la ropa de Pansy, la cual le queda bastante bien. Luego se sientan a cenar muy contentos hasta que escuchan unos ruidos de pelea y salen a mirar, pero cuando el bandido ve que consiguió su atención, le pega un silbido a su compañero para que éste entre, robe la esfera del dragón y salga volando, aunque Goku sale volando tras él pero no logra encontrarlo. Pero de todas formas, Pansy les dice de que no se preocupen ya que tiene un rastreador y encontró la ubicación de la esfera, por lo que le indica a Goku dónde está y este va para allá. Una vez en su escondite, los bandidos festejan de que tienen una esfera del dragón cuando de repente aparece Goku y les pide de buena manera que se la devuelvan. Pero estos tratan de escapar volando inútilmente, ya que Goku logra alcanzarlos y quitarle la esfera, y encima llega Glorio para utilizar su poder y sacarlos volando por el aire. Una vez que llegan al hotel, Glorio felicita a Pansy por rastrear la esfera y chocan los puños como buenos amigos. Más tarde ella le cuenta de que habló con su padre y que mañana van a encontrarse con sus amigos, y Glorio le pregunta a Goku si sus amigos son igual de fuertes que él, y Goku responde que sí. Y les dice a sus amigos de que vayan a dormir tranquilos, ya que él se va a quedar ahí toda la noche despierto cuidando la esfera, debido a que durmió muy bien en la nave. Entonces estos se van a acostar y Goku se pone a entrenar para no aburrirse hasta que le da sueño, y se termina quedando dormido. Al día siguiente se levantan y lo encuentran dormido en el sillón, pero se alegran de que esta vez no les robaron nada, ni siquiera su nave espacial. Aunque Bulma y los demás no pueden decir lo mismo, ya que les acaban de robar su nave a las afueras de un bar. Hyvis dice que le robaron su nave robada y que fue por culpa de Vegeta quien golpeó a unos sujetos la noche anterior. Y ahí vemos un flashback en donde este va caminando con unas bebidas y choca con un bandido que lo termina provocando. Pero como bien sabemos, el príncipe de los Saiyajin no tiene paciencia y les da una paliza a todos los que se meten en su camino. Entonces Hyvis propone de que esperen ahí hasta que la princesa los venga a buscar, mientras que pueden jugar a los zombies hasta que lleguen, pero Bulma le dice de que pasa, aunque descubre algo raro en su cinturón, y este le cuenta de que encontró ese ojo viviente en las montañas hace mucho tiempo, y que se lo puso en el cinturón y que está muy contento con él. Por otra parte, Degesu le informa al rey Goma de que los amigos de Goku ya llegaron al reino demoníaco, y que entre todos están juntando las esferas del dragón, y que ya tienen la primera, lo que hace que Goma se ponga muy loco al ver que los pequeños siguen siendo muy poderosos y llegaron hasta ahí, y se arrepiente de no haber pedido el tercer ojo demoníaco como primer deseo. Volviendo con los buenos, Goku y los demás llegan con la nave y Vegeta lo reta diciendo que tardó demasiado, mientras que Bulma y Pansy se presentan. Goku les cuenta de que ya tienen una esfera y Vegeta le dice de que quiere partir de inmediato, pero no los pueden llevar debido a que sería mucho peso para la nave, y les recomiendan que esperen que llegue otra nave para buscarlos. Entonces Goku le dice a Vegeta que si quiere que vaya a derrotar al rey Goma, y se va del lugar. Pero en ese momento llegan los bandidos para pelear con Vegeta otra vez, y este les pregunta si fueron ellos quienes les robaron la nave, y ellos le dicen que sí, por haberlos golpeado la otra noche. Entonces Vegeta se alegra de que por fin va a descargar su ira y les da otra tremenda paliza, aunque Piccolo también golpea a alguno. Una vez derrotados, Vegeta le pregunta dónde está la nave y el bandido le da la ubicación, mientras que Bulma se replantea si valió la pena haber ido a un lugar tan horrible. Por otra parte, la doctora Rinzu y la vieja siguen creando el bicho nuevo, y esta última le pide a la doctora de que le coloque una semilla de Saiyaman para aumentar la esencia de Majin Buu, y esta lo hace, provocando que la creación se manifieste, mientras que la vieja le dice de que usan a los Saiyaman como base para agregarles más monstruos, y que este tiene algo especial, la esencia de Majin Buu, y una vez que está listo, lo llaman Majin Q. Entonces Arinzu le ordena de que vaya a vencer al Tamagami número 1 y que le traiga la esfera del dragón, lo que sorprende a la vieja de que lo mande a pelear con un enemigo tan poderoso, pero la doctora le dice de que si no puede con uno de ellos, entonces no valió la pena crearlo, pero el Majin sonríe y le dice entendido, y así termina el episodio.
Muy bien, habitantes de la Commonwealth, les voy a compartir mi crítica. El episodio me gustó. Hasta ahora no hay un episodio malo, pero sí tengo alguna crítica acerca del final. Primero voy a empezar por el principio. Me gustó toda la parte divertida y de aventura cuando llegan al hotel y se bañan y se cambian de ropa, como también las peleas con esos ladrones. Aunque lo que más rescato del episodio fueron las escenas de Vegeta peleando con los bandidos del bar. Tanto la primera pelea como la segunda que Piccolo llegó a meter un solo golpe. Me llamó la atención lo del ojo de Hyvis, o sea que ese es el famoso tercer ojo demoníaco del que tanto hablaba el Rey Goma. Qué loco, ¿no? Me recuerda también al ojo de Sauron del Señor de los Anillos. Vamos a ver qué es lo que pasa con eso. Pero lo que sí tengo para quejarme y que no me gustó nada es el bicho este. Es una cosa horrorosa. Una mezcla barata entre un Saiyaman, Majin Buu y el dragón de 4 estrellas de Dragon Ball GT. Y encima le ponen Majin Q. ¿Querés un nombre más tonto que ese? No hay. La verdad no me gusta nada este diseño. Y me parece que es un refrito de lo mismo que hicieron con Freezer y con Cell en Dragon Ball Super. Vamos a ver qué es lo que hace este bicho nuevo. Pero bueno, fuera de eso el episodio estuvo bien. Ahora me gustaría que me cuenten en los comentarios qué les pareció a ustedes y qué piensan del bicho raro este. ¿Les gustan estos inventos nuevos o ya están un poco hartos de los refritos de villanos clásicos? Los leo en los comentarios. Y si les gustó el video, los invito a que le den like y se suscriban al canal para no perderse ningún otro video. Nos vemos la próxima con el episodio 10. The Commonwealth corta la transmisión.